Tengo en mis manos la portada del diario ABC del 27 de febrero de 1912. Nos remontamos mucho en el tiempo esta noche. Aparece una niña pequeña, de unos 8 años, acompañada de sus padres, junto a los muros de un barrio de la ciudad condal. El titular, toda la portada es esa fotografía, dice: la niña secuestrada en Barcelona. Esta noticia, esta fotonoticia, 1912, ponía fin a una oleada de misteriosos acontecimientos que habían tenido lugar en algunas barriadas de Barcelona. No eran secuestros normales. Se hablaba en ese y otros periódicos de la región de los ladrones de niños, de los secuestradores infantiles. Incluso, días después, comienza a aparecer una palabra inquietante cuando se empiezan a conocer más hechos de estas historias. La palabra vampira. Y es que hoy este equipo, Milenio 3, va a viajar al pasado y al presente. Siempre la mejor forma de conocer lo que nos viene encima es a veces acudir a los viejos archivos. Hoy vamos a desempolvar muchos, variados. Vamos a comprender que esto de los vampiros es mucho más que la novela de Bram Stoker, mucho más que viejos condes valacos, mucho más que cuerpos momificados que según la novela y el romanticismo vuelven a la vida para absorber la sangre. No, la historia real, como siempre, también es más dura, más cruel. Yo os aseguro que el programa de esta noche, que comienza ahora mismo, tiene documentos, historias que son realmente crudas, truculentas. Nos lo habéis pedido constantemente, el tema de los vampiros españoles, pero vampiros reales, de carne y hueso, que devoraban, succionaban y vendían a gentes como nosotros, de carne y hueso. Y aquí estamos todos, hoy la nave del misterio más en penumbra que nunca, conducida por Juanma Frasquet, Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Estoy hasta un poco inquieto porque todavía, fíjate que lo hablaba con Juanma cuando estábamos sacando cortes, documentos, elaborando esto un poco, que siempre hay un proceso importante donde además a veces técnico y presentador en este caso nos sobrecogemos al mismo tiempo. Y yo le enseñaba a nuestro compañero en la nave del misterio esta fotografía, fíjate. La ves aquí, ¿no? Este periódico. Es inquietante porque muestra toda una época. Claro que parece que han pasado siglos, pero no ha pasado tanto tiempo. Parece increíble ver y comprobar en estas hojas, en estos documentos. Fíjate, aquí tengo otros que son sencillamente lo que eran titulares de periódicos. Fotografías de niños sentados en algunas sillas con el pelo rapado. Habían sido liberados de estos secuestradores. Fíjate, columnas que dice: los ladrones de niños, la secuestradora de niños, hallazgos de nuevos niños desaparecidos, desapariciones misteriosas, oleadas auténticas que sobre todo se centraron en Cataluña porque era la zona más industrial, la zona donde había arrabales importantes y donde los niños estaban bastante descuidados. Eran el objetivo de este tipo de personas que son los auténticos vampiros, mucho más peligrosos, desde luego, que los vampiros de la ficción. Lo habían pedido por activa o por pasiva nuestros amigos al SMS, ¿verdad? Pues sí, lo habían pedido a través de ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis, vuestras opiniones, vuestras preguntas, si nos queréis contar algún caso de vampirismo que vosotros hayáis investigado o que os hayan contado en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, pues lo podéis hacer a través de ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Además, entre todos los SMS que nos lleguen, vamos a sortear 3 libros, no podía ser de otra forma, de Vampiros, de Miguel Gómez Aracil, de la colección El Archivo del Misterio de la editorial EDAF. O sea, Carmen, que se había ya completamente abierta esos libros de vampiros con una portada espectacular y con un contenido no menos espectacular. Hoy simplemente vamos a sondear algunas historias que pusieron el vello de punta a nuestros bisabuelos seguramente y que vamos a comprender con forenses como don José Antonio García Andrade, que hasta hace bien poco se han estado tratando en el aspecto de la psiquiatría forense. Gente que tiene una cerval necesidad de succionar la sangre de otros, ni más ni menos. Y pensábamos que esto era propio de culturas o bien de Europa del Este, eso es lo que nos ha contado la leyenda, o bien de antiguos ritos tribales africanos, pero no. Aquí, en España, en Cataluña sobre todo, vamos a centrarnos en esa región porque es donde más casos hubo. Los vampiros, los auténticos vampiros, los saginers, hicieron de verdad durante algunos años la calle
suya. Un tema siempre tabú y un tema del que hay muy poca información en España. Si uno se pone a indagar en viejos archivos, como hemos hecho toda esta semana, se da cuenta de que los casos no son tantos. Tampoco hay mucha documentación, pero hay unos cuantos sucesos que sí merecen mucho la pena. Sin embargo, si hablamos de vampiros hay que poner las bases. Hay que saber de qué estamos hablando. Bueno, luego hay teorías, como las del doctor Alonso, que por cierto no quería declarar, y está en su derecho, en este programa ni ningún otro, después de hacer varios tratados de vampirismo. Se hablaba de porfiria, se hablaba de vampirismo como rabia humana. Bueno, a nivel médico había muchas diferencias, ¿no? Nunca se han puesto de acuerdo tampoco los médicos, porque también se hablaba de hematodixia, necesidad de sangre, que luego trataremos con más profundidad. Pero, Carmen Porter, si tuviéramos que viajar hasta, digamos, el confín, el inicio de lo que es el vampirismo en la historia, de cómo ha empezado todo esto, ¿qué datos básicos tendríamos que aprender en esta, digamos, pequeña clase que íbamos a aprender entre todos? Pues sí, que el vampirismo ha estado presente desde la más remota antigüedad. Se relaciona con criaturas, normalmente con muertos vivientes, que absorben la sangre de los vivos para prolongar así su existencia. El primer objeto, fíjate qué curioso, donde aparece la figura de un vampiro, es en un jarrón, descubierto en Persia, y está decorado con un dibujo en el que se puede observar un hombre atrapado por un ser que le está succionando la sangre. Más tarde aparece la figura de Lilut, una entidad babilónica que chupaba la sangre de los niños. En la China del siglo VI a.C. hay leyendas que hablan de muertos vivientes, chupadores de sangre. También entre las sociedades hindús, malayas, polinesias, aztecas y esquimales aparecen estos seres. Posteriormente hay muchos mitos griegos que hablan de escenas vampíricas, como el de Lamia, que para vengarse del asesinato de sus hijos a manos de Hera, la mujer de Zeus, se convirtió en una figura monstruosa que chupaba la sangre de los infantes. También las estrigas, que eran mujeres con cuerpo de pájaro y que succionaban la sangre de los recién nacidos cuando dormitaban en sus cunas, y la de los jóvenes para adquirir así su vitalidad. Siempre esa historia de fondo, adquirir el poder, la vitalidad, la fuerza, la energía, la vida en definitiva, de otro ser ajeno del que nos apoderábamos de esa forma tan cruel, ¿no?, y tan mezquina. Luego, un día hablaremos de vampiros de la ficción, de vampiros de la novela. Ya hicimos un programa, nos pedís mucho, a Vlad Tepes, al gran Drácula, mito y realidad. Ya hicimos en un especial la biografía de Vlad Tepes, pero hablaremos sobre todo de lo que el cine nos trajo y cómo muchos actores, cuidado con casos como los de Bela Lugosi o el terrible Shrek, que protagonizó la primera película de Murnau llamada Nosferatu, que acabaron enloquecidos, creyéndose vampiros realmente. Una historia triste. El personaje, aunque fuera de leyenda, acababa devorando al actor. Y qué decir de la muerte de Bram Stoker. Hay crónicas que se refieren a una muerte terrible, una muerte febril, delirante, donde ese personaje de capa negra, ese personaje casi galante pero con dos colmillos, que es una invención del romanticismo, se aparecía en su propia posada, en esa pensión de mala muerte donde muere Bram Stoker. Según sus biógrafos, Bram Stoker se levanta en su último momento, el autor de la gran novela Drácula, señala hacia la esquina y solo repite Strigoyu, Strigoyu, vampiro, vampiro. Sin embargo, lo alucinante, Carmen, es que todo el mundo se centra en Vlad Tepes y ya vemos que está echando humo el 7640 con gente que quiere decir, opinar, comentar, criticar. Iremos paso a paso con todos vosotros, tranquilos, porque sabemos que el tema estaba candente. Siempre es una de esas historias de las que se habla poco y de las que se quiere saber mucho. Todo el mundo conoce Vlad Tepes, ¿verdad? Príncipe valaco, pleno siglo XV. ¿Cómo os quedaríais al comprobar históricamente, aunque hay mucha polémica en ello, que había un vampiro catalán, también conde, y muy anterior al célebre rumano? Hay diferentes nombres. Unos hablan del conde Struck, como suena ese nombre, Struck. Otros hablan de Gifredo Struck y otros de Arnali Estrucions. Parece, según la historia, que los tres o las tres identidades corresponden en un extraño triángulo a un mismo hombre. Hay historiadores a favor, como el célebre Joan Amades, uno de los grandes folcloristas catalanes, y otros en contra, como Antoni Egea Codina, contemporáneo. Dicen que hay datos, que no hay datos. Al parecer, alguien, una historia preciosa y dramática, como corresponde a todo un vampiro,
vivió en 1212, o se conoció su historia y sus documentos en 1212, época de la batalla de las Navas de Tolosa, y se convirtió en un terror después de la muerte, en un terror, en una maldición, para toda una pequeña comarca agreste de Cataluña. Un hombre que investigó profundamente esta historia es precisamente el autor de ese libro, Vampiros, Miguel Gómez Aracil, autor de más de 50 libros, ha viajado por todo el mundo, y nos daba esta nueva noticia, este Drácula antes de Drácula, si me permite el palabra, que además estaba aquí cerquita, en Cataluña. El conde Struck fue un personaje, un noble, un guerrero, que en una de esas épocas raras en que los españoles íbamos todos juntos, que fue en el año 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, entre los muchos extranjeros de fuera de España que llegaron, llegó este conde Struck que venía del centro de Europa. Entonces este hombre, este señor feudal, este aristócrata, se puso a las órdenes del rey Pera de Cataluña y Aragón, y destacó como guerrero en esta batalla de la Nava de Tolosa, y el rey Pera le dio un feudo en la zona de l'Alt Empordà, en la zona concretamente muy cercana a Figueras, a Llers. Allí se colocó, allí se casó, allí hizo una vida, en una época que eran una bandida de golfo, los señores feudales, fue un ejemplar de buena persona, que ya era raro, y curiosamente lo que antes de morir tuvo un desliz, quemó a unas brujas, o al menos mujeres que se decía que eran brujas, y fue maldecido. A partir de esa maldición se dice que este individuo, el conde Struck o conde Struga que decimos en catalán, empieza a parecerse a la gente de aquella zona del l'Alt Empordà como un vampiro y las tuvo aterrorizadas. Estamos hablando de muchos años antes del célebre Vlad Tepes, que populariza la imagen del vampiro de leyenda y del vampiro real en todo el mundo. Pero vamos a ir aprendiendo, y si te parece, Carmen, salteando brevemente algunos de los vampiros o figuras que curiosamente se les teme por igual en diferentes culturas, como tú antes has comentado, en diferentes regiones, desde siempre, con figuraciones muy distintas, con formas de obrar casi siempre malignas. Vamos a ir conociendo hoy en una especie de ruta por todo el mundo qué vampiros asustan en el mundo. Pero antes, si te parece, están llegando ya un montón de mensajes. Pues sí, están llegando mensajes además de gente que conoce incluso la historia de la vampira de Barcelona, ¿sí? Porque se la han contado sus padres. Es lo que nos dice José Ramón desde Barcelona. Esta historia que has contado de Barcelona, mis padres me la contaban desde que tengo uso de razón. Pasé mucho miedo con esto. También nos preguntan, ¿qué sabéis de Elizabeth Bathory, la primera mujer vampira? Mató a más de 600 personas para conseguir la juventud eterna a través de su sangre. Nos lo preguntaba Rubén de Campo en Burgos. Bueno, hablaremos, aunque son personajes que merecen la pena un programa propio. Elizabeth Bathory, la condesa, como decía nuestro compañero, la condesa sangrienta. Pero hay figuras, como decíamos, legendarias o no, que asustan todavía a niños y no tan niños en diferentes partes del mundo. Y durante todo el programa vamos a ir comentándolas. Vamos a empezar ese viaje por el mundo. ¿Por dónde empezamos, Carmen? Pues vamos a empezar con un tipo de vampiro al que llaman Ace. Habitan las tribus de hechiceros del sudeste de Ghana y del Togo meridional en África. La Ace vuela en forma de ave, bebe sangre de niños, especialmente la de los que son hermosos. Y nos vamos ahora hasta la India, donde se le conoce al vampiro como Brahmaparush. Goza de consumir seres humanos. Esta criatura bebe la sangre de sus víctimas a través de su cráneo, luego se come el cerebro y finalmente procede a envolver con intestinos el cuerpo de sus víctimas, realizando una danza ritual. Caramba, con el Brahmaparush, como para encontrarse con uno de esos. ¿Pero qué ocurrió con el conde Struck? ¿Por qué esa maldición vampírica? Hemos hablado de un noble, nos hablaba Miguel Gómez Aracil, de un noble, 1212, muere en 1238, su tumba existe. ¿Por qué este hombre luego, si era aparentemente bueno, es maldecido por una especie de brujas? ¿Por qué se convierte en un vampiro? ¿Por qué hay todavía esa tradición? ¿Por qué incluso hay murales y recordatorios al miedo a este hombre, al conde Struck, al que ya se le identifica con una especie de capa, o de sayo, o de sotana, elemento que luego, ¿verdad?, será recuperado por la novela y por el cine? Ese vampiro siempre solitario, siempre atormentado.
nos cuenta la historia de su muerte y de su otra vida, aparentemente, Miguel Gómez Aracil. En el momento que muere, que ya te digo, muere, y además es muy querido por el pueblo, porque no hace servir ni el derecho de pernada, ni la horca y el cuchillo, ni nada. En cambio, al morir, y se dice que maldecido, entonces se dice que empieza a aparecer, una vez muerto, empieza a recorrer toda aquella zona del Alan Purdá, empieza a atacar a la gente, les absorbe la sangre, les absorbe la energía, los mata, o sea, va sembrando la muerte hasta que, bueno, se envía una serie de gente para combatirlo, hasta que se envía a un individuo, se supone, al menos la tradición dice que no es un sacerdote católico como muchos aseguran, sino que se supone que es un cabalista judío, posiblemente venido de uno de los cais en catalán, que traducido al castellano sería una judería, los que habían o bien en Besalú o bien en Castelló de Ampurias, y por un ritual mágico lógicamente desconocido, dice la leyenda que lo vuelve a la tumba y hace que deje de ser un no muerto, un úpiro, para convertirse exactamente en eso, en un muerto. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Algunos doctores incluso afirman que la porfiria o la rabia contagiada a un ser humano podría ser la explicación de este tipo de mal. Pero claro, habría que verlo con los ojos del medievo. La porfiria ahí puede ser identificada, incluso tratada más o menos, pero claro, hace unos cuantos siglos eso era estar poco menos que poseído por el demonio. Podemos decir, sin acumular palabras de difícil comprensión, que la porfiria, o más comúnmente el llamado mal de los vampiros, ha estado presente en todas las épocas. Ahora sabemos que es una enfermedad, pero como decimos, no se sabía esto hace unos cuantos siglos. La enfermedad, dicen algunos doctores, que podría ser la explicación lógica a lo que llamamos vampirismo, porque las personas sufren una serie de tendencias, de anomalías, que se presentan ya desde la más primera infancia. Dicen que las iniciales manifestaciones son en los bebés, tienen orina rojiza y se muestran especialmente sensibles a la exposición solar. Esto ocurre tanto en lo que sería rabia transportada por un animal, pues sea un murciélago, sea un perro, a un hombre, y ocurre en todos los casos. La fotosensibilidad hace, como en la famosa película Los Otros, ¿recuerdas, Carmen?, que exponerse a la luz sea producto de quemaduras. Muchas veces hay crisis neurológicas, alucinaciones constantes, desdoblamientos de personalidad, parálisis también constantes en extremidades y muchas veces crecimiento de pelo en lugares inverosímiles, lo que podría ser hipertricosis. Esto, unida la porfiria a la hipertricosis, dio origen a mucha gente que fue quemada y a otros que asesinaron a sus congéneres, y si no, recordad el caso del hombre lobo gallego. Por otro lado, la rabia sería una enfermedad que se produce en algunos animales muy concretos y que se transmite por mordedura al hombre. Ese virus se inocula en la propia saliva y puede generar horror al agua, que es muy curioso, la hidrofobia, y también a objetos brillantes. Era muy curioso porque ya en los siglos XV, XVI, sobre todo en Europa del Este, empieza a cundir, digámoslo así, el saber popular, la leyenda urbana, de que algunos elementos como una cruz de plata podía espantar a este tipo de personas. Y igual, quizás, el origen era absolutamente médico y casi psiquiátrico. Ese miedo a la luz, a los objetos que brillaban de estos enfermos, porque así habría que catalogarlos, producía que la cadena de persecución, luego escucharemos y sabremos quiénes fueron los cazavampiros reales, pues realmente produjera auténticas sangrías. Os recuerdo una cosa y hablaremos de ello. 1972, en una zona del este de Rumanía, creo que fueron 145 cadáveres los que se amputaron en una especie de orgía de sangre porque los consideraron vampiros. 1972. En algunas zonas de este planeta azul maravilloso y terrible a la vez, todavía el miedo al conde vampiro sigue latente. Y es que todavía los vampiros para muchos no son solo objeto de la ficción. Vamos a conocer, sobre todo en la segunda hora, historias alucinantes de los mantequeros, pasteleros, como también se les llamaba, saginers, sacamantecas, pero muy concretos, que buscaban algunos elementos y creían beneficiarse de ellos. Algunas historias, yo lo advierto, no son aptas para corazones sensibles. En la SER.
Katia, ¿qué pregunta la gente? ¿Qué dice, qué opina del tema este de los vampiros reales? Pues parece que interesa bastante, ¿eh? Incluso están bastante puestos nuestros oyentes. Por ejemplo, Luis nos dice, buenas noches, sobre Bram Stoker, ¿qué relación pudo haber entre su Drácula y otra obra vampírica escrita por Julio Verne en la misma época? Bueno, pues la verdad es que eso no lo sé, yo personalmente no lo sé, habrá que preguntar a alguno de los expertos concretos. Julio Verne, una obra vampírica, a ver si nos dan más datos. Yo exactamente no conozco esa obra de vampiros de Julio Verne. Yo también la desconozco. Bueno, Carmen nos pregunta, nos da un consejo para que le preguntemos a Andrade, que le preguntemos que si es cierto que siendo forense en Baleares trató a un vampiro. Bueno, luego nos lo va a contar, ¿verdad? Sí que es cierto que lo trató y luego contará la historia verdadera de ese personaje, de ese hombre que se creía y tenía que beber sangre porque se creía vampiro. Aguantado hasta el final del programa porque la historia que nos cuenta el forense José Antonio García Andrade es tremenda. Por lo que has contado ya no se puede dormir hoy. Que chupaba la sangre de verdad y estamos hablando de hace apenas un par de décadas. Carlos de Madrid nos dice, ¿conocéis algún vampiro español que haya tenido relación con la sociedad secreta a la que Bram Stoker perteneció? La Golden Dawn, la famosa sociedad secreta que, bueno, tuvo mucho que decir, que hablar, y a esa sociedad sí que se llegó a relacionar con ella Julio Verne, igual por ahí van los tiros. Sociedades secretas que lo que mostraban era un amor por la figura del vampiro romántica, pero no creo que por el vampiro real, que es mucho más desagradable, casi siempre un personaje marginal, no condes, menos algunos casos muy concretos, personajes que vamos a ver de la auténtica marginalidad, y eso desde luego los hacía poco novelescos a los personajes reales. También nos preguntan sobre los ritos de las sectas satánicas, que si con algunos ritos como beben sangre, que si ellos son también considerados vampiros. Bueno, yo creo que eso más que nada es una especie de paranoia, También ¿no? hacen sacrificios sangrientos, pero en muchos de los casos no llegan a beber la sangre de esos animales. Y yo recuerdo que sería ampliar mucho el tema, pero incluso a José Luis Novoa, que nos hablaba de ritos de huevos con sangre humana, huevos de aves rellenados con sangre humana, que se bebían en estados de vudú, en estados de posesión. Es decir, en cualquier cultura, y lo vamos a ir viendo en esta segunda hora, la sangre es un elemento primordial, y el hombre que succiona la sangre para buscar su poder, sea bueno, sea blanco, sea negro, sea amarillo, de cualquier cultura, siempre ha estado ahí. Mira la mitología asturiana. Rosana nos dice, tenemos en la mitología asturiana la guasa, que chupa la sangre de los recién nacidos con el único diente que tiene. Qué interesante, es un mitos, detalle muy parecido, fíjate, Katia, qué curioso. Además, por favor, os pedimos ese tipo de cosas, ¿no?, de vuestras regiones, porque por ejemplo en las Urdes, en Extremadura, está el pelojáncano, que también tiene un solo diente y absorbe la sangre de los niños cruzándose en los caminos. Bueno, vamos a hablar también de los vampiros psíquicos, nos lo pregunta Bar desde Sevilla. Pues yo creo que no nos va a dar tiempo hoy, será otro tema, pero hablaremos con algunos psiquiatras y también forenses, porque dicen que hay gente que descarga. Yo conozco unos cuantos, que de repente te juntas con ellos y no tienes ganas de nada ya. De verdad sí, que yo también, te puedo decir algún nombre incluso. No, mejor déjalo, Katia. Bueno, David de Santa Coloma de Gravaret nos pregunta sobre las leyendas chinas, que muchas hablaban de vampiros. También nos preguntan Manuel Rentero, que además estuvo con nosotros en Belmez. Sí, uno de los fieles. Sí, le recordamos perfectamente. Bueno, pues él nos pregunta que si eso tiene que ver algo con los conocidos sacamantecas. Pues sí, y vamos a hablar de ellos, Katia. Recordamos que son 3 libros de Miguel Gómez Aracil, ¿no? Vampiros. Sí, Vampiros, editado por EDAF, dentro de la colección El Archivo del Misterio, que nos escriban al 7640, palabra clave milenio, el coste del mensaje es 0,60 céntimos de euro. Además, un libro que conjunta perfectamente lo que es la leyenda con la realidad. Una realidad protagonizada por estas bandas, a veces auténticas bandas de personas, perfectamente coordinadas. Su objetivo, secuestrar gente. ¿Para qué? Lo vamos a ver con un par de casos que son, como digo, bastante duros. Sobre todo, preparaos bien, la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí Ripollés. Una mujer que causó el terror real en aquel principio de siglo en la ciudad condal. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial EDAF. 2:06 de la madrugada. 4,8 grados centígrados en el exterior del estudio 1 de la cadena SER, aquí en la Gran Vía, todo en penumbra, todo el equipo, y hablando de un tema que vemos que interesa y mucho, quizá porque conecta con lo más desconocido de nosotros mismos, ¿no?, con esa bestia, con ese lado oculto, pues que todo ser humano debe tener, y por fortuna, yo creo que con la cultura y con el aprendizaje, pues tenemos más oculto, pero claro, como animales ahí debe haber algo, y en algunos casos ese algo sale, ¿no? Algún día también hablaremos de licantropía, ¿por qué no?, con casos concretos, como ya hicimos sobre uno de ellos, el hombre lobo gallego. Pero lo que no tenéis que olvidaros es que de 3 a 4 de la madrugada los domingos siempre está esa segunda edición, siempre fiel,
de Milenio 3. Ahí está toda la actualidad. Mucha gente nos dice, a ver cuando tocamos algún tema de última hora, todo eso siempre va de 3 a 4, con noticias, con corresponsales, con todo lo que ocurre en el misterio, al minuto prácticamente. Y por eso, esta primera parte de los viernes es un dossier en profundidad. Hay algo que se ha convertido en la pequeña estrella de las madrugadas del domingo. Son las dramatizaciones que el equipo de producción de la cadena SER realiza con esas voces importantes. Esa idea que era utópica de intentar visualizar casi con la fuerza de la palabra cómo ocurrieron algunos grandes casos que hemos dramatizado. Uno de ellos que he podido guionizar y que ha sido un placer es una historia que a mí me marcó. Fue la historia de un caminante atropellado en una vía del tren. Seguro que ahora cuando os lo diga muchos de vosotros enseguida recordáis, sobre todo las imágenes, la fotografía. Un niño con dientes puntiagudos, con orejas sin circunvoluciones, sin dibujo, partido por la mitad en una vía férrea. Un niño que se convirtió en un inmenso misterio para la Policía Nacional en Galicia. El caminante de Boisaca, y si no queréis perdéroslo, tenéis que estar atentos. De 3 a 4, el próximo domingo. Escuchamos un trocito de esa dramatización, viajamos en un tren hacia ese punto oscuro en mitad de la noche donde apareció el niño de Boisaca. Vamos allá. Había comenzado el mes de mayo y la noche era muy fría. El tren Rías Baixas avanzaba a gran velocidad rompiendo la oscuridad. El convoy regresaba vacío de viajeros y solo el maquinista José Galán miraba los raíles a través del ventanal delantero. Oye, allí se mueve algo. ¡Castro, ven aquí! Ya voy. ¿Qué ocurre, hombre? Allí, bajo el puente de Paredes. ¿No lo ves? Parece alguien haciendo señas. A ver. Pero eso solo puede ser un loco. Reduce que le doy al avisar. Además de la bocina, el potente faro de la cabina iluminó la gran recta que llegaba hasta el arco de piedra. Efectivamente, allí... De 3 a 4 el domingo, ya lo sabéis, en la edición de Milenio 3, El caminante de Boisaca, una historia que, si la escucháis en plena noche como ahora, yo creo que es muy difícil de olvidar. Pero ahora vamos con otra de esas que sería digna de ser dramatizada. Cataluña, inicios del siglo XX, y desgraciadamente incluso antes del año 12, que es a donde nos lleva esta historia, ya eran célebres los sagineros, los sacamantecas. Ha habido investigaciones encabezadas por especialistas como Miguel Aracil, Sebastián Darbó, terribles, que nos hablaban incluso de reciclado de personas, de secuestro de niños y de reciclado de los productos. No en vano recordábamos hace poco cómo los nazis hicieron eso en los campos de concentración: jabón, cuero hecho con piel humana, todo tipo de tropelías que nos parecen dignas de monstruosidades. Pero esto ocurría también en España, de una forma, como decimos, mucho más sórdida, suburbial. Figuras que a veces iban con capazos, que a veces incluso transportaban carros que se conocieron luego como carros de la muerte, dieron origen a una leyenda urbana, y que secuestraban niños. Un día contaremos también la historia del hombre del saco. Esta sería algo parecido. ¿Qué ocurría en Cataluña con los sagineros y los sacamantecas? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? Nos lo cuenta Sebastián Darbó. Triunfaron en aquellas épocas, estuvieron de moda, como entre comitas, pero bueno, entre comillas, los sacamantecas. Gente que mataba, sobre todo a niños jóvenes, y les sacaba realmente toda la grasa, toda la manteca que lo utilizaban para las máquinas industriales y también para el tren. Y esto motivó en Barcelona la rebelión de las madres de la Barceloneta, que es un barrio marítimo por donde pasaba el tren, que las mujeres se sublevaron contra el tren armadas con palos, pues para que parara el tren, porque les habían desaparecido los chavales. Vamos a ver, cuando mataban a una persona, era totalmente reciclada. Yo he hecho bastantes investigaciones sobre esto, además lo he visto, he llegado a ver en los años 60, finales de los 50 en Barcelona, la última fábrica que utilizaban grasas de animales para hacer pegamento. Entonces mataban a una persona, por ejemplo un chaval, le quitaban la sangre. La sangre era para hacer transfusiones a la gente que tenía tisis. Generalmente era gente de la nobleza que tenían enfermedades, y como además se produce la endogamia entre ellos, pues no hay una renovación de la sangre. Y con eso ellos creían
que podien sanar. El poder de la sanación, tremendo. Esto hasta ha espantado a algunos de nuestros amigos, ¿no? Por lo que veo. Y fíjate, muchos amigos como David de Granada que nos dicen, ¿tiene todo esto algo que ver con los sacamantecas? Efectivamente, quizá la palabra sacamanteca sea más propia del norte de España, de la cordillera cantábrica y de Castilla. Personajes que llegaron a ser célebres, desgraciadamente, y que fueron ejecutados en Garroteville, como Francisco Leona, este fue en Almería, el crimen de Gádor, o Díaz de Garallo, en Álava. Él, Díaz de Garallo, dio el nombre a los sacamantecas. Sin embargo, en Cataluña se veía algo distinto. Por ejemplo, que había mujeres metidas en este truculento negocio. Mujeres hercúleas, como fue Enriqueta Martí, que se hizo, con todos los honores, acreedora del nombre de vampira de Barcelona. Eran mujeres que a veces, pasándose los niños de corta edad, hasta 5, 6, 7 años, de unos a otros en diferentes portales y barriadas, iban desapareciendo hasta que se acumulaban en algunas casas. Se descubrieron, y ahora vamos a conocer la historia a fondo, algunas casas donde había hasta 6 y 7 niños juntos, siendo cebados con patatas y con maíz para luego ser sacrificados. Barcelona, 1912. Ahonda aún más en esta diferencia entre sagineros, pasteleros, mantequeros, sacamantecas, otro gran especialista que en los años 70 hizo algunos de los más interesantes trabajos sobre este tema, Ángel Gordon. Todo lo que es la frontera de, o sea, lo que es Cataluña y Levante, o sea, ha sido, en la época sobre todo de la posguerra, estuvieron muy de moda los famosos pasteleros, que le llamábamos por aquí, y vosotros le llamabais mantequeros. Hablo en la parte de Castilla, sobre todo. Entonces, lo que sí que está claro es de que hubieron personajes muy impresionantes, personajes que, ya no estoy hablando de que fuesen gente enferma, patológica, sino que era mala gente que se dedicaba, por ejemplo, a dar o sea, a matar a ciertos personajes, a ciertas víctimas, para darles de esa sangre esas necesidades que pudiera tener un personaje pues rico, y que de alguna manera, pues por dinero, eran capaces de matar a una serie de personas, ¿no? Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 2 y 14 minutos y llega el momento de comprender quizá la historia que más revuelo social provocó de todas las relacionadas con sallineros, con buscadores de grasa. Una historia digna de novela, digna de película, que seguramente si hubiera ocurrido en Estados Unidos sería muy bien conocida, porque desgraciadamente también, pues cuando un psico-killer de este tipo hace de la suya, se convierte casi en una leyenda. En este caso yo creo que, como bien dice nuestro querido amigo Paco Pérez Avellán, conocer este tipo de cosas que son historia y son crímenes y son misterio es bueno para reconocerlas y no caer de nuevo en la trampa y saber defendernos de ella. Antes de hablar de la vampira de Barcelona, de este personaje que nos sugiere y que nos estáis preguntando en el 7640 todo tipo de cosas sobre esta especie de leyenda real, vamos con otras dos figuras, vamos siguiendo esa ruta mundial, vamos a otros países y continentes a saber qué otros tipos de vampiros atormentan las noches de esas gentes. Pues vamos con el Blausager. Significa literalmente chupasangre. Este término denota un vampiro, morador de panteones desiertos y cementerios en Bosnia y algunas regiones de Alemania. También están los jaracacas. Son los vampiros brasileños. Se cree que aparecen en forma de serpiente. Se alimentan del pecho de una mujer y al hacerlo empujan al niño y meten su cola en la boca del bebé. Son leyendas, antropología pura, historias del miedo del ser humano a lo extraño, a la figura del vampiro. ¿Por qué en diferentes culturas, por qué en diferentes regiones, en diferentes épocas, siempre en la antigüedad, aparece un miedo centrado en lo mismo? Es curioso. Seguramente no sabría nada de ello aquella buena mujer que avisó a un guardia, a Josep Asens. Josep Asens era un guardia urbano que el 27 de febrero de 1912 recorría la llamada calle Ponent de Barcelona. Vio una mujer alterada, una mujer que venía sofocada calle arriba y que le decía que acababa de ver a una niña rapada casi al cero que se asomaba por un ventanuco de una casa que supuestamente estaba deshabitada. Josep Asens llamó rápidamente a los cabos Joan Ribot y Mendiola, y los tres se personaron en el número 10 de la calle Ponent. No cabía duda, no había una sola niña, sino varias en aquella casona. Abrió la puerta una mujer hosca, 40 años, desaliñada, cuerpo casi sansoniano, gigantesco, vestida con una especie de mantón.
Los policías preguntaron ¿cuál es su nombre? Ella contestó Enriqueta Martí Ripollés. Como decimos, desde hacía unas semanas toda la prensa catalana hablaba de ladrones de niños, de desapariciones, de secuestradores. Parece ser que la pista había sido buena. Aquella buena mujer había visto algo demasiado extraño. La niña se llamaba Teresita Guitart, murió hace bien poco. Tenía 7 años. Había podido escapar a su vigilanta. Había logrado encaramarse a una pequeña balconada que daba a una pequeña ventana. Y había logrado llamar la atención de la persona que pasaba en ese momento por la calle Doquinada. De no ser así, posiblemente esta mujer no hubiera llegado a la longeva edad de 85 años, si no recuerdo mal. Teresita Guitart es la niña que aparecía en la portada de ese diario ABC que hoy ha empezado nuestro programa. Era una niña que iba a ser sacrificada, que pudo ser recuperada por la policía, por sus padres, y que además abrió la historia más dramática, criminalmente hablando. Sebastián Darboux tuvo la posibilidad, director de cine, escritor, psicólogo, tuvo la oportunidad de hacer la última entrevista a esta mujer, de hablar con ella, y hubo algo que siempre le dejó latente, Teresita Guitart, el miedo que no se olvida. Fue secuestrado un 10 de febrero de aquel año 12. Estaba junto a su madre en un mercado que se hacía enfrente de un lugar llamado La Paloma. Viandantes para un lado, para el otro, ajetreo, y de repente, en una especie de abrir y cerrar de ojos, una mujer gigantesca, como decimos, embozada en negras galas, la toma por debajo y se la lleva. Imaginaos a la madre corriendo detrás. Sebastián Darboux pudo hablar con ella y recordaba esto. Toda la vida tuvo miedo, ¿sabes? Cuando se le acercaba a alguien que no conocía, imagínate tú, dice, ¿este qué hará? Me va a raptar. Entonces fue muy impactante para ella y lo recordó muy mal. O sea, cuando yo la conocí, ahora ha muerto, murió el año pasado esta mujer, pero estaba todavía recordando el impacto que le causó aquella mujer, cómo les trataba y cómo les iba matando, y cómo se ve que mataba a sus compañeros y en fin, iba liquidando a la gente, y cómo esa mujer cambiaba de vida, cómo por unos momentos hacía de vampira, de pedigüeña por las calles de Barcelona pidiendo pan o pidiendo lo que sea, y por la noche la venía a buscar un carromato de estos, un carruaje con caballos de lujo, y se la llevaba a la mansión del señor Barón, que era un castillo, y allí intervenía en las fiestas de alta sociedad, ella muy bien vestida, y allí podía vender todos sus artículos, ¿no? Sus pelucas, sus pegamentos, sus sangres, en fin, hasta las muelas le sacaban, ¿sabes? Hasta las muelas sacaba de los niños para vender en un tráfico terrible y que fue real. Carmen, ¿qué ves? ¿Qué te estoy enseñando ahora en este? Esto es un reportaje que yo hice hace algunos años. Terrible esta imagen, ¿verdad? Que antes enseñaba también a Juanma Frasquet, una mujer vestida con trajes muy elegantes para la época, ¿no? ¿Tú cómo describirías esta mujer? Pues una mujer bastante robusta, con el pelo corto, un poco ondulado, como se llevaba en la época, y con ropajes pues casi aristocráticos, porque se ven pues un abrigo labrado, cosido con telas y con hilos muy finos, y un vestido pues que en aquella época sería de los de alta costura. Exacto, y así era, y nos lo adelantaba Sebastián Darboux. Esta mujer, claro que parecía una mendiga cuando se acercó a Teresita Guitart con el objetivo de llevársela. Claro que aparecía incluso por comedores de beneficencia. Claro que tenía contactos con gente tan mafiosa como ella, que se encargaba del tráfico de niños, de órganos en su época, sobre todo de sangre y de unto. Pero por las noches había una transformación digna de novela, y que se pudo documentar en el juicio y con elementos y extractos que ahora vamos a leer. Esta mujer, cuando llegaba la noche, era recogida por ese fastuoso carro y se vestía con los mejores ropajes, iba a las mejores casas, y allí, parece difícil de creer, año 12, vendía su particular recetario. Y mucha expectación el caso de la vampira de Barcelona en ese 7640, palabra clave milenio, donde también nos están llegando pues varios de los chupasangres que hay por toda España y cómo se los denomina. Sí. Interesante. Mira, un amigo nos dice, David Lacuesta, de Santa Coloma de Gramenet, nos dice, según las leyendas chinas, los vampiros chupaban la sangre por las manos.
También Luis Antonio Gutiérrez, en Cantabria tenemos la guajona, una vieja de un solo diente que chupa la sangre a los bebés que no tienen una ramita de acebo en la cuna. Y otra, qué curioso, que nos dice: mi abuelo me contó que su padre hería a su mulo en el cuello para beber su sangre, porque decía que le daba la fuerza para orar en el campo. Bueno, como siempre la audiencia de 10, aportándonos cosas. La guajona, decía el compañero de Cantabria, que era, como Katy antes decía, muy parecido a la guasa, en guasa con X, me dices, ¿no? Desde ahí, desde la nada del misterio. Y otro amigo también de Cantabria, Luis, que nos decía: aquí en los pueblos se cuenta que el ojáncano, un animal parecido a las personas, roba a los niños para chupar su sangre. Sí, señor. Estamos dándonos cuenta, y eso es lo que interesa, es la audiencia interactiva de este programa, porque aprendemos con vosotros diversas partes de España y nos damos cuenta de que no somos tan diferentes, de Rumanía, de Bosnia, de Sudamérica, porque los mitos son los mismos y están ahí, mitos o parte de verdad. Queremos seguir confeccionando ese mapa del misterio vampírico en España gracias a vosotros. Y hablabas de animales y de gente normal y corriente que chupaba sangre de animales. Luego vamos a tener un testimonio asombroso de bebedores de sangre aquí mismo en Madrid para fortificarse, bebedores de sangre caliente en los mataderos, algo realmente que no sabemos si es enfermedad o es costumbre macabra. Pero ¿qué ocurrió con Teresita Guitar? ¿Qué ocurrió con la vampira de Barcelona? ¿Cómo acabó todo eso? ¿O cómo empezaron sus fechorías? Preparaos, porque lo que viene ahora es un documento judicial, pero que expresa perfectamente la maldad de estas personas. Esa mujer enseguida es pillada con las manos en la masa. No puede dar razón de esas niñas y un niño, el niño muerto, por cierto, con los brazos en cruz encima de la cama, que se encuentran dentro de la calle Ponent. Y entonces empieza una historia alucinante. Enriqueta Martí Repollés es recluida inmediatamente a espera de juicio, un juicio que hizo correr ríos de tinta en la antigua cárcel de mujeres de la calle Amalia. Y se empiezan a conocer cosas que nadie ni siquiera podía intuir. Algo alucinante. Hay un primer recuento de lo que es su piso. Y en ese piso de la calle Ponent aparecen varios elementos que no debían estar ahí. Los policías entran, la esposan, y lo que se encuentran dentro de un armario les deja helados. Lo que se encuentran son varios huesos pertenecientes a niños de entre 4 y 6 años, varios mechones de pelo rubio, un traje de la primera comunión, y según dice el informe textualmente, dentro de un saco, debajo de una cama, ropas, y en el fondo de estas huesos de un niño de poca edad. En un cuartito anexo, con unas velas, decenas de frascos de cristal llenos de sangre coagulada. Junto a estos, documento judicial redactado por los cabos Joan Ribot y Mendiola, febrero 1912, Barcelona, recetas extrañas escritas en varios papeles y fórmulas químicas. Junto a ellos, casi lo esperamos, ¿verdad?, diversos libros de hechicería y brujería. Y rápidamente empieza a investigarse sobre esta mujer extraña, esta mujer apenas conocida para lo que era el sistema judicial barcelonés, pero sí bien conocida por lo que era la alta y baja sociedad. Tenía muchos contactos. Mendiga de día, aristócrata, como decía Carmen, de noche. Acostumbrado a dos mundos y negociaba con ellos constantemente. Esa mendiga resulta que tenía varios pisos, menuda mendiga, ¿verdad?, a su nombre. Y en ellos, evidentemente, empiezan los escarceos de la policía, las inspecciones a fondo, y el inventario que se va construyendo es sencillamente aterrador. Al mismo tiempo, en esa pequeña celda, aislada del resto de presas que la querían matar, porque eran madres, y algunas de ellas habían desaparecido de sus brazos sus propios hijos, en esa pequeña celda esta mujer sufre varios desmayos, está muy pálida, y asegura a su guarda, e incluso al propio juez, a Fernando Prat, juez de instrucción número 3 de Barcelona, que necesita algo para beber, necesita algo para recuperar su vigor, que si no se muere. Lo adivináis, ¿no? Sangre. En la calle Picalques, uno de esos pisos, se entra casi como elefante en cacharrería. Hay una pobre mujer que había alquilado a la mendiga, lo que es la vida, ese piso.
Por supuesto no conocía ninguna mendiga, sino una señora de altísima sociedad. Entran con pico y con pala los policías. La mujer está aterrorizada. Es la hora de la comida. Debajo de la vieja pila de agua hacen un hueco. 85 centímetros por 50 de largo. Aparece un niño emparedado. Luego sería en la calle Jocs Florals número 155, donde aparece un niño dentro de un colchón. Y una lista con varios nombres. ¿Unos nombres de quién? Unos nombres que jamás salieron a la luz. ¿Eran los compradores? ¿Era gente de la alta sociedad? ¿Era gente implicada en ese terrible negocio de la vampira de Barcelona? Pero escuchad por favor, amigos de Milenio 3, este documento que yo pude recuperar, documento judicial, firmado el 13 de marzo, pocos días antes de la misteriosa muerte de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, en el que más o menos se sentenciaba a esta mujer por los siguientes cargos, tras una serie de careos, declaraciones, en los que interviene con llamamiento público el alcalde de Barcelona, señor Sostres, ante el pánico provocado a la propia gente. En este momento, 13 de marzo, la escena sería la siguiente. Decenas de mujeres y hombres de clase obrera están cargando contra la policía, tirando objetos, porque consideran que los ricos son quienes en el fondo han robado a sus hijos, que esta mujer ha sido intermediaria de los vicios, de las enfermedades, de las creencias de las personas pudientes. Una auténtica lucha social que se produce en esa cárcel. Por lo tanto, el alcalde pide calma y al mismo tiempo el juez, señor Prat, dice lo siguiente. Queda demostrado que Enriqueta Martí Ripollés, 40 años, empezó su carrera delictiva antes del año 12. Concretamente, el 2 de febrero de 1908, Enriqueta se hace con su primera presa, una niña de 2 meses, sin nombre, hija de Manuel Alancho Fuster y Blas Castellano, actualmente desaparecida. Que los restos de la calle Tallers correspondían a José Expósito, de 2 años, desaparecido. Que Alejandro Pujaló, de 2 años, fue asesinado por esta mujer. Que otro niño sin identificar fue también muerto en la casa de Ponent, donde solo se encontraron sus restos junto a un pequeño uniforme del Liceo Políglota. Que Juanito, de apellido desconocido y 5 años de edad, era el niño muerto al que llegaron a ver los policías, y la niña secuestrada, Teresa Guitart. Que entre el 24 y 27 de febrero del año 12 se raptó a otro niño de 5 años de nombre José y cuya filiación está por confirmar. Que otro crimen fue el realizado contra el niño Benedicto Beseguer, de 6 años. Lo mismo ocurrió con otro chiquillo, misma edad, Benito Claramunt. Y que por último, Angelina y Teresa Guitart fueron salvadas tras haber sido secuestradas para el mismo fin. Según los forenses, los 3 forenses que intervienen en esta historia, esas 7 víctimas podían ser perfectamente multiplicadas por 3. ¿Y cómo acaba esta historia? ¿Qué pasa con Enriqueta Martí? Dicen que un día antes de que fuese su juicio, se intenta cortar las venas con una cuchara de madera, no lo consigue, y su aislamiento se ve superado por una avalancha. Investigó esa historia profundamente nuestro compañero y sorteamos su libro Vampiros, Miguel Gómez Aracil. Ella era la asesina. Ella sacaba y mataba a los niños, le sacaba la sangre, las mantecas y las vendía. Pero ¿quién había? Convencido que sería gente de altísimo poder adquisitivo, de la alta burguesía catalana, los mismos que, porque su muerte no está clara. Yo he estado 50.000 veces delante de lo que era la cárcel donde fue asesinada, pero lo que es verdad es que alguien entró, no se sabe si fueron las mismas presas, que no está claro, si fue un sicario, no está claro. Fue una muerte rara, tan rara como fue su vida. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Vaya historia, Katia, de la vampira de Barcelona. Mira la foto tú. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Bueno, aquí ya, tenemos total, no voy a dormir, así que ya puedo ver lo que quieras. Es que esto es de quitar el sueño, de verdad. Las fotos de los niños recuperados, las fotos de los niños muertos, y fíjate
Siniestra, la vampiro de Barcelona. ¿Qué piensa la gente, Katia? Pues, por ejemplo, hay un oyente que es que no se ha enterado que el libro que regalamos es el libro Vampiros de la colección de EDAP, porque si nos pregunta, ¿hay algún tema, hay algún libro interesante que hable de ello? Bueno, pues el mejor que ha salido. Editado por EDAP dentro de la colección El Archivo del Misterio. Una estudiante de Santiago nos dice: buenas noches, soy una estudiante de historia. Los mongoles chupaban la sangre de sus caballos cuando no tenían alimentos. Es verdad, cierto. También un oyente que nos responde a lo que preguntábamos antes de Julio Verne, nos dice que la obra vampírica de Verne podría ser una muy cortita y muy poco conocida, que se llama El Castillo de los Cárpatos. El Castillo de los Cárpatos. Bueno, pues fenomenal, buscaremos información y como siempre, mil gracias, nos deis una lección. Luis pues nos cada dice día que Javier Sierra también en su libro En busca de la Edad del Oro también hablaba de este tema. Más mensajes, por ejemplo, un chico, José de Salcedo, nos dice: ¿conocéis a Vladimir, el vampiro de Pontevedra? Bebía sangre, dormía en un ataúd. Sí, yo con Vladimir estuve a punto de pegarme un piñonazo en la autopista. Recuerdo perfectamente de una entrevista y la verdad es que me cayó muy simpático. Luego el hombre, no sé qué habrá sido de él, se creía vampiro, pero era otra historia, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Programas de televisión que la sangre le sentó bastante mal. Sí. ¿Te acuerdas? Recuerdo que tuvo que salir del plato de televisión porque decía que la sangre estaba todavía caliente. Si es que la sangre, según los médicos, no es nada buena para ingerir, ¿no? La verdad, escucha este mensaje porque ya al principio me ha hecho gracia, pero es que luego da que pensar. Nos dice un oyente desde León, dice: soy panaca de León y aquí hacemos unas morcillas muy ricas con la sangre. Un abrazo. Hombre, claro, la sangre, y si nos damos cuenta somos todos un poco vampiros, porque en Navarra, donde es gran parte de mi familia, se come la sangrecilla encebollada, ¿no? Pero no es sangre humana. Claro, ahí está la diferencia. Bueno, ¿qué pasa con aquel montón de animales que aparecieron con una marca como de mordisco y totalmente chupados de sangre? Fue en Sudamérica, ¿no? Fueron vampiros, España, Javi de Jaén. Y en España también, en Sudamérica fue en Puerto Rico, el vampiro de Moca, fue en Costa Rica, y en España tenemos casos en Segovia, tenemos casos en Canarias, tenemos casos en Navarra. Se refiere a los casos que nos contaba Pablo Villarrubia, que ven a casa. Y varios que pudimos investigar, sí, y pude investigar Melot, personalmente. Que le tuvimos aquí, a un también, veterinario. Lo de Argentina. Recuperaremos un día toda esa historia de mutilaciones de animales. Bueno, más preguntas. Habéis explicado la fobia de los vampiros a la luz y objetos luminosos, pero ¿qué realidad hay con su repulsa a los ajos? ¿Y por qué se les mata con una estaca en el corazón? Pues nos lo van a contar luego, ¿verdad? Y ni más ni menos que el forense García Andrade, que nos cuenta por qué y cómo surge y en qué momento de la historia surge eso de la estaca, que por cierto, Katia, muchísima gente que tenía enfermedades que hoy son completamente comprensibles, pues fueron muertos, desenterrados incluso para ver si les habían crecido colmillos, hechos barbaridades, pues por eso, por la incultura, ¿no? Así que todo esto es conocimiento. Los tres libros de Aracil, ¿no? 7640, palabra clave milenio, el texto que nos quieran poner, y ese libro de Aracil que la verdad que está siendo objeto de codicia. Hablábamos de ese final de Enriqueta Martí, despedazada por un sicario, muerta primero de un disparo, de una cuchillada, no queda claro en el informe forense, y lo que sí está claro es que luego se ensañaron. Fijaos qué final, ¿no? Como un pelele transportado entre las manos de aquella gente. Hay teorías que dicen que acabaron con ella los propios aristócratas, la propia gente pudiente de aquella época, para que no declararan el juicio ni dieran nombres contra ellos. La teoría de la conspiración siempre está ahí, ¿no? Había gente, dicen, implicada. Aquella nota nunca se encontró. La inspección de los dos policías en la calle Jocs Florals, había una nota con muchos nombres. Dicen, cuentan la investigación, y hablo de periódicos como ABC o La Vanguardia, que durante 3 meses siguieron la historia. Yo en la hemeroteca me chupé, si se puede decir esa palabra, página a página, toda esta investigación, y es increíble, Carmen, porque, bueno, el juicio fue espectacular, y al final nunca se supo dónde demonios estaba esa nota. Lo que sí se supo es que hubo gente a la que se culpó de haber comprado lo siguiente: pomada de huesos de niño, ahí queda eso, ¿no?, para comprar eso, y ungüentos de sangre fresca, que a veces incluso Enriqueta debajo de sus ropajes llevaban un pequeño carrito. Como digo, los forenses certificaron la muerte y dijeron que las víctimas podían haber sido por lo menos el triple. ¿Por qué? Porque eran niños muchas veces casi sin documentar, de arrabales, víctimas propiciatorias. Se buscaban a niños rollizos y con ellos se hacían emplastos. De toda esta historia, al final quedó, como casi siempre, un cántico popular. Algo que todavía se cantaba después de la Guerra Civil en Barcelona, en aquella calle Ponet. Decía algo así como: con dolor y sentimiento les vamos a relatar el hallazgo de una niña, la niña Teresita Guitart.
Y ahora larga cambiada, Carmen, larga cambiada porque estamos hablando de una cosa que es antigua, pero es que en los años 70, el más prestigioso forense español, que además le felicitamos porque empieza una nueva andadura, además en televisión, el auténtico CSI español, José Antonio García Andrade. ¿Dónde se van a meter en la mente de los criminales? Bueno, habrá que verlo muy de cerca. Nos habla y nos confiesa, porque es un poco confesarnos, ¿no?, que él tuvo que tratar a un vampiro, a un auténtico vampiro. No tenía capa, no tenía colmillos, pero tenía una tremenda sed de sangre. Profesor de psiquiatría forense, eminencia en este campo, 4.000 autopsias y seguro que la experiencia más extraña de su vida. Era un muchacho relativamente joven, con poca dotación intelectual, y entonces se dedicaba a pinchar a las mujeres, sin pinchazos que no eran mortales, ni mucho menos, porque le gustaba succionar la sangre de las mujeres. Y era curioso que, por ejemplo, en los rasgos que encontramos en el estudio que le hicimos como vampirismo, de chupar sangre, sin embargo no conocía un hecho verdaderamente significativo, que era el periodo menstrual de la mujer. Este era un chico pues con una dotación intelectual muy escasa, pero que disfrutaba, tenía esa especial satisfacción de succionar la sangre de sus víctimas. Y yo, es de los 1000 y pico delincuentes que he visto, de asesinos de todo tipo, es el único caso de vampirismo que yo he visto. Y fíjate, a través de ese 7640 nos hacen saber que estamos dando la noche a más de uno, pero sobre todo un amigo que nos dice: qué fuerte, vivo en la calle Picalquers, barrio chino de Barcelona, y os aseguro que hoy no duermo. Bueno, no daremos el número de la calle donde ocurrió, por si acaso. Por cierto, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, unos hablan de 1915, otro del año 19, sería uno en plena contienda y otro al final, llega un ataúd de un noble serbio al puerto de Cartagena. Ahí empezaba otra historia. Pero antes vamos a seguir esa vuelta al mundo. Nos están aportando un montón, de verdad, y seguir, porque nos parece alucinante, de denominaciones de origen en España del tema vampírico, pero en el mundo hay muchas y algunas estremecedoras. Carmen, vamos con dos más. Pues vamos con los Cibatateo. Era una bruja Exactamente, era una bruja vampiro que se encontraba en la sociedad de los aztecas. Los niños eran su alimento favorito. Aparecía con la cara blanca, las manos cubiertas con tiza y huesos dibujados en su ropa. Y también con el líder Nadali. Es una especie de vampiro que infesta regiones de Hungría. Si se sospecha que un cadáver es un líder Nadali, este es destruido clavándole un hierro a través del hueso temporal del cráneo. Pues quizá era un líder Nadali lo que contenía ese viejo ataúd. Para los investigadores españoles expertos en este asunto, se convirtió en el caso del ataúd maldito. Llegó un día al puerto de Cartagena y fue reclamado desde La Coruña, y empezó un viaje largo y sembrado de muertes. Uno de los investigadores que también siguió este tema fue Miguel Montero de Espinosa, que aseguró que llegó a Santillana del Mar. Fijaos la diagonal que tuvo que hacer, Cartagena, Santillana del Mar, y por el medio, en diferentes poblaciones, Borox, un montón de poblaciones, fue dejando gente desangrada, gente que cuando custodiaba en correos y en diferentes sitios ese ataúd fallecía. ¿Cuál fue exactamente el viaje, Carmen? Los puntos por donde pasó este ataúd maldito que tanto ha hecho que pensar y tantos ríos de tinta ha hecho correr. Pues esta historia sale a la luz, Iker, porque en 1983 Miguel Gómez Aracil recibe una información sobre los trabajos de investigación de un abogado toledano, en el que se hace referencia a un ataúd que llegó al puerto de Cartagena. Allí estuvo varios días hasta que fue reclamado por un hombre de La Coruña. Se traslada el féretro por carretera, haciendo varias paradas en diferentes localidades. Y a los pocos días se comienzan a producir casos de vampirismo en aquellas localidades por donde ha pasado el féretro, como Alhama del Segura, Almería, Toledo, Santillana del Mar, Comillas y por fin en La Coruña. Bueno, pues que nos lo cuente él, Miguel Gómez Aracil, que empezó con toda esta historia y le da a conocer. ¿Qué pasó con aquel ataúd maldito, Miguel? Llega a España, concretamente a la costa murciana, a Cartagena, un ataúd de un noble centroeuropeo,
y alguien lo recoge. Eso quedaría muy bien incluso para Bram Stoker en la película de Drácula, se parece mucho a su historia. Ese ataúd es recogido por alguien y por razones que la verdad, que yo sepa, nadie la sabe, recorre toda España y se va para tu tierra, se va para el norte de España. Por donde va pasando este ataúd se van dando una serie de muertes extrañas, muertes por desfallecimiento, por anemia, se van dando una serie de apariciones y extraños sucesos. Entonces alguien lo recoge supuestamente en el Cantábrico, lo hacen devolver hacia abajo y continúa. Y curiosamente este ataúd, que después de aparecer el libro me ha pasado información, parece ser que volvió a Cartagena, fue enterrado en un cementerio cercano a Cartagena y aún hoy hay una tumba bastante de gran tamaño con una calavera, que eso sería normal y corriente, o sea, esculpida, eso en un cementerio sería lo más lógico, y además con un murciélago un tanto especial. Se supone que quizás allí se volvió a ser enterrado este noble del centro de Europa, que ya digo, el misterio está en que aquel individuo, tal como fue recorriendo España, en los lugares donde él estuvo, fue dejando esa impronta. Juan Frasquet, que nos abría ahora mismo ese ataúd misterioso, ese ataúd que nos recordaba esa escena que yo nunca voy a poder olvidar, que es la de la película Nosferatu, el no muerto, ese vampiro feo y horrible, no el vampiro romántico que vino después, que se transportaba con la peste y con las ratas y que llegaba a la vieja Europa desde el este dispuesto a expandir su mal. Bueno, ¿ocurrió lo mismo con este caso? Curiosamente, el director de la aduana del puerto de Cartagena asegura que, bueno, podría ser, pero que no hay datos. Se quemaron esos datos de esos años de la década de los 10. Por lo tanto, la historia no puede certificarse. ¿Leyenda? ¿Realidad? Vosotros opináis. Lo que no parece leyenda, sino una siniestra verdad, es lo ocurrido más cercano a nosotros en el tiempo, ni más ni menos que la batalla del Ebro, una de las escenas ya tópicas, típicas y trágicas de la Guerra Civil Española. Según Sebastián Darboux, en esta batalla hubo un recrudecimiento de esos movimientos de sacamantecas que ya parecían mitigados. Si hay una década, que además lo preguntan ahora mismo en el 7640, si hay una década importante, una fecha importante de actuación de esta gente, sacamantecas, sagineros, tíos del unto, bueno, es entre el 1900 y el 1915, justo en esa zona de revolución industrial, de proceso muy rápido en la sociedad. Bueno, después se mitiga, pero en la guerra civil la necesidad parece, según Sebastián Darboux, que afloró de nuevo los finos instintos de los sacamantecas. Que en toda la zona del río Ebro, donde se produjo la famosa batalla del Ebro, allí hubo muchas muertes y hubo mucha gente con heridas que necesitaba sangre, ¿sabes? Y hubo muchas infecciones. Entonces, una de las formas de paliar esto era comprar sangre a esos vampiros, ¿no? Y me encontré yendo tanto a la parte sur de Cataluña como a la parte sur de Teruel, en el Matarraña, gente mayor, y eso fue el año pasado, por ejemplo, la última vez que estuve, que todavía recordaba a sus padres y sus abuelos lo que les había pasado en esa zona con motivo de la batalla, de la guerra civil, la batalla del Ebro. Y así como empezábamos con unas viejas fotografías relativas a esa portada de ABC, La niña secuestrada en Barcelona, yo quiero referirme a otros documentos que tienen esa pátina extraña de lo antiguo pero que no es tan antiguo. Año 1932, la revista Estampa reflejaba un reportaje tremendo. Era otro tipo de vampirismo, también vampirismo real, y aquí en España ocurría en los mataderos de entonces, la suburbial zona de la salida de Ventas. Acudían personas embozadas también en trajes negros, un traje típico, ¿no?, en la época. La mayoría mujeres con cafeteras, con cacerolas, y la verdad es que tal y como nos lo va a describir Ángel Briongos llega a ser desagradable, pero nos hace una pintura exacta de lo que eran esas fotos. La revista Estampa, con una polémica tremenda por aquel reportaje, hablaba de los bebedores de sangre de Madrid. Se sabía, se intuía, que a determinada hora, más o menos ahora, ya se empezaban a remolinar para que justo los primeros y más fuertes ejemplares vacunos fueran sacrificados. Y esas personas que hacían una siniestra cola eran mujeres, algunas de ellas jóvenes, muy blancas, con algún tipo de dolencia. Se creía entonces, estamos hablando de los años 30, de que la tisis tuberculosis podía ser congestionada y podía ser rebatida con dosis de sangre animal.
tenía que beberse caliente, y esta gente acudía con cacerolas y acudía con cafeteras. Y por vez primera, uno de los grandes reporteros de Estampa, que era una revista que menudos eran, los fotografió y denunció a la sociedad madrileña, en pleno corazón de la capital, que existía este tipo de vampirismo, este tipo de comercio con la sangre. Ángel Briongos hizo un reportaje estupendo recuperando toda esa historia, investigador especializado en las viejas historias zaragozanas. Nos lo cuenta, como digo, gráficamente, escuchad atentamente. Esto pasaba en el año 32, aquí al ladito, muy cerca de nuestra radio. Esperaban el turno, elegían al toro y cuando se les clavaba, se les hundía el cuchillo en el pecho, eran toros especialmente, digamos, seleccionados para el tema de beber sangre, porque había otra parte, otra zona en la que se mataban y no pasaban por el tamiz este de tener que coger la sangre para beber, ¿no? Entonces ellos se acercaban rápidamente, llenos de enormes latas, de pucheros, de cafeteras, de cualquier instrumento que pudieran coger la sangre. Y había gente que en ese momento se la bebía. Imagínate el líquido espeso, rojo, humeante en aquel momento que parece que tiene que rasgar entrando en el organismo, ¿no? Y cálido, con la sensación de asco. Pues bueno, algunos apuraban el vaso al máximo a tenor de que no podían tragar más, pero lo tenían que apurar. Y otros lo llevaban rápidamente, corriendo incluso a unas personas que en este caso pues no se atrevían a dar la cara, no se atrevían a salir a la calle a beber eso, ¿no? Esas personas que se ocultaban en sus ropajes fueron también sorprendidas por las viejas cámaras de Estampa. Y menuda polémica la que se montó. Desde aquel día esa gente desapareció. No sabemos si siguió por otras vías. Y luego otro investigador nos va a contar que hasta bien entrado los años 70 y casi 80 había encontrado, Carmen, pásmate, a este tipo de gente en los mercados de Barcelona bebiendo sangre de las bandejas de los animales. Esto ocurría hace bien poco y ahora lo vamos a escuchar. No sé si bebían sangre de esta forma estos personajes que tienes aquí, envueltos de leyenda. Pues vamos con el croijak. Es el término búlgaro que se utiliza para denominar al vampiro. Este permanece en su tumba durante 40 días después de su muerte. Mientras tanto, sus huesos se solidifican y sus poderes mágicos se agrandan, permitiéndole ir a todas partes en busca de sangre. El Nelapsi es un vampiro que aqueja unas regiones eslovacas y de quien se dice que posee 2 corazones. De manera similar a otros vampiros en Alemania y Rusia, el Nelapsi sube al campanario del templo, ejecuta su mirada mortal de basilisco, destruye rebaños de ganado y mata a la población. Las semillas de amapola esparcidas a lo largo de los caminos apaciguarán su influencia destructiva. También atravesándolo con una estaca de espino e incinerándolo en un horno de fuego, se acabará con él. De verdad, qué iconografía, ¿no? Qué cosas más tremendas, seres de 2 corazones, seres que siempre son, digamos, atacados por la vía dura de la estaca. ¿Hay alguna explicación a esta gente que tiene necesidad de sangre? Ángel Gordon nos hizo conocer, con toda la polémica que también hubo sobre esto, vosotros como siempre tenéis la opinión última, una enfermedad, una dolencia, ellos le pusieron el nombre de hematodixia, necesidad de ingerir sangre humana o sangre animal en gran cantidad. Escuchamos, hacía muchos años que no hablaba de esto, hemos localizado a Ángel Gordon y nos habla de la hematodixia. Podríamos llamarle una enfermedad que le pusimos hematodixia como le hubiéramos podido poner otro nombre. Era simplemente, dijéramos, gente que necesitaba ingerir, dijéramos, sangre, aunque fuese a través de alimentos. Entonces, inclusive pensamos de que podía ser de origen simplemente psíquico, pero parece ser de que en muchos de los casos, concretamente en 6 en la época, pues necesitaban ingerir sangre. En su momento hicimos análisis a alguno de ellos y bueno, tenían una capacidad globular impresionante, que precisamente se hablaba de un niño que estudiaba en la Escuela Massana de Barcelona con 12 años, que parece ser que tenía estas características. Un niño de 12 años investigado por este equipo que, bueno, dio esos resultados. Hematodixia. ¿Una especie de leyenda envuelta en mitos no comprobados o realmente una dolencia que aqueja a algunas personas? ¿Descendientes de esos bebedores de sangre? ¿Quién sabe? Yo te decía, Carmen, que según Ángel Gordon, hasta bien entrados los años 80, seguía habiendo estas procesiones en el amanecer de gente en busca de las primeras sangres, ¿no? Pues escucha. Pero a veces me fijo en según qué mercados de Barcelona y bueno, al tomar contacto con diferentes personas
de los despojos que se llaman, pues siempre pues me dicen de que hay personajes que van a primera hora precisamente incluso para ingerir, que eso es mucho más, vamos a llamarle asqueroso, los restos de sangre de las bandejas, de las vísceras. Eso sigue ocurriendo, pero no necesariamente por ello tenían que ser lo que yo le llamo vampiros nacidos, ¿me entiendes? La otra realidad. Milenio 3. En la SER. La parte amplísima sobre el miedo, sobre todo en Europa. Nos hemos centrado en España, pero en Europa, por este mito. Tanta gente muerta, tanta gente emparedada, tanta gente quemada viva. Sobre todo a partir del siglo XIV, ¿no, Carmen? A partir del siglo XIV es cuando comenzaron a producirse espectaculares manifestaciones vampíricas, que además, es curioso, coincidían con las grandes epidemias de peste. Para evitar el contagio, los cuerpos eran enterrados precipitadamente, muchos de ellos sin certificar la muerte clínica. Por ello, en días posteriores al fallecimiento, muchos de esos cuerpos eran hallados completamente ensangrentados en sus panteones, pero no por haber recibido la visita de ningún vampiro, sino porque habían sido enterrados vivos y al intentar escapar de ese ataúd, pues todas las manos, las uñas, estaban completamente destrozadas y su cuerpo quedaba ensangrentado. La epidemia llegó al más alto índice de locura y de muertes inocentes a finales del siglo XIX, o sea, aquí al lado, en la siguiente manzana de la historia. Nos lo cuenta el prestigioso forense José Antonio García Andrade. Hubo una epidemia a finales del siglo XIX y además era curioso porque muchos de estos sujetos dieron lugar a otro tipo de mito, que era el de clavar una estaca de madera en el corazón de sus víctimas, con objeto de que no pudieran recuperar el valor de la sangre. Y quizá, y para enlazar con un futuro programa, para dejarlo ahí, con todo el misterio, con toda la tragedia que este tema de los vampiros tiene, nos vamos con una noticia que recorrió el mundo en 1972. Terrible, nos la recordaba Ángel Gordon, ocurrió muy cerquita en el este de Europa. Yo recuerdo que en el año 72, que ocurrían muchas cosas en las épocas de los 70, recuerdo concretamente muy cerca de Vojvodina, me parece que era en el sur de Rusia, concretamente entre Rumanía y Valaquia, había una población que, vamos, eso salió en montones de periódicos del este, que de alguna forma hubo una comisión oficial que sino que estacaron, decapitaron y quemaron 135 cadáveres del cementerio de ese pueblo, ¿no? El miedo y pánico del vampiro ha hecho que en el año 72, en un pueblo del este de Europa, tuviera todavía algo parecido a la Edad Media, ¿no? Estacar, decapitar y quemar 135 cadáveres, yo siempre decía en la época que si tienes algún familiar que ha fallecido y es uno de esos 135 cadáveres, pues sentir o ver que una comisión oficial te lo trata como si fuese un vampiro cualquiera, pues sinceramente no queda muy bien. Vaya nochecita, Katia Rocha. Vaya nochecita, menos mal que me pones esta música que me relaja. Sí. Por cierto, que los oyentes no se nos enfaden. ¿De dónde sacas las músicas que son un montón de mensajes? Misterio. Esta es Hans Zimmer. Regalamos otra CD. Esta es Hans Zimmer y ¿sabes cómo se llama? Millennium. Los oyentes nos piden que cuando colgamos los programas del Código Da Vinci de Belmez en la web. Que Código Da Vinci ya está, ikerjimenez.com, la página amiga de este programa, ikerjimenez.com, y muy prontito el de Belmez. Vamos con preguntas, por ejemplo. Yoli de Barcelona nos dice, esto más que una pregunta es que me ha hecho gracia. ¿Qué miedo tengo? Mi marido duerme y a mí me da algo de pensar en que fuese un vampiro. Lo miro y me parece Drácula. No está mal para aligerar un poco el tema. Los vampiros más cercanos, ¿no? Inma de Murcia nos dice, cuando nos hacemos un corte en un dedo, nos hacemos una herida, tendemos a chuparnos la sangre, por lo que tal vez seamos todos un poco vampiros. Bueno, ¿no? Por lo menos un sentimiento atávico, ¿y quién no lo ha hecho, no? Te doy los ganadores de esos 3 libros. Venga. Vampiros editados por edad dentro de la colección El Archivo del Misterio. David de Bilbao nos dice, 1976, Baracaldo.
se hablaba de un chupahuesos que raptaba niños y que frecuentaba una fábrica abandonada en una campa. Qué interesante, qué bueno. Él se lleva uno de los libros de vampiros que sorteamos. El otro ganador: hola, soy Mario de Madrid. ¿Hubo algún encuentro entre la condesa Báthory y Vlad Tepes? No sé si lo pronuncia bien. Diferentes áreas, diferentes épocas. Hablaremos de Báthory y estoy seguro que tendremos que volver a hablar de Vlad Tepes, pero quizá más del mito de Drácula y de cómo mucha gente, Katia, fíjate qué interesante, acabaron enloquecidos. Actores y novelistas. El personaje acabó succionándoles a ellos. Bueno, pues así Mario de Madrid, si se lee el libro, se entera mejor de la historia. Venga. Y por último, mitología asturiana. Tenemos a la guasa, su palasangre, de los recién nacidos. Era Rosana la que nos lo contaba. Pues ella se lleva ese tercer libro de edad, que además ha colaborado con nosotros y con nuestro programa. Y todos los oyentes se han picado y nos hablan de los chupacabras, los chupasangres, los vampiros que hay en su región. Con toda esa información, Katia y Carmen, creo que es muy interesante porque vosotros sois los primeros reporteros de este programa y los que elaboráis este programa. Y también haremos un mapa de eso, ¿no? Vamos a dar el horario del programa porque hay nuevos oyentes que se incorporan y quieren saber cuándo estamos. Pues estamos los viernes de 1:30 a 3 de la mañana y los domingos para los más noctámbulos de 3 a 4 de la madrugada. Y con esa dramatización de 3 a 4 que de verdad no os podéis olvidar de ella. El caminante de Boisaca, el caso más estremecedor quizá ocurrido en Galicia.